Bueno, en la clase anterior estuvimos viendo entonces tipos de datos muy básicos y más o menos conociendo cómo podemos trabajar y cómo podemos agregar nuestra primera línea de código de JS. Vimos cómo podemos utilizar la consola, conocimos cómo mostrar mensajes por alerta, por console log, a través del documento del HTML, y por último vimos variables y tipos de variables, ¿sí? En la clase o en el video de hoy vamos a estar viendo más en detalle todos los tipos de datos ya almacenados en una variable. Y por otro lado vamos a estar viendo arrays, ¿sí? Arreglos. Les comparto pantalla para que avancemos con esto. Listo, ahí estamos y ahora les comparto por acá. Recuerden que en el campus van a tener la documentación complementaria a todo esto que les estoy mencionando. Este fue uno de los primeros PDFs que le pasé de la documentación que hacía referencia a JS parte 1, donde veíamos la introducción, las 3 formas de incluir código JS en nuestro proyecto con HTML, por ejemplo, y acá tiene algunos ejemplos, ¿sí? De cómo agregar el código. Si vamos al final, tiene un poco de glosario básico donde nos explica qué es un script, qué es una sentencia, ¿sí? Y después parte de la sintaxis que me explica cómo tengo que escribir, que es lo que les comentaba anteriormente, que distingue mayúsculas y minúsculas, dice que ignora cualquier espacio en blanco sobrante, no se define el tipo de las variables, es decir, en otros lenguajes se define si tengo que decirle si voy a escribir texto o si voy a ingresar números o booleanos antes de declarar una variable. Aquí en JavaScript no, declaro una variable, después puedo decirle qué es lo que voy a guardar en esa variable. Recuerden que yo les mencionaba que las variables son como cajitas en donde vamos a guardar datos de manera temporal. Dice que no es necesario terminar cada sentencia con el carácter de punto y coma, ¿sí? Y que se pueden incluir comentarios. Fue exactamente lo que vimos en el video anterior. Entonces vamos a cerrar esta presentación porque ya terminamos con ella en esta clase y vuelvo acá, tengo la carpeta del instituto y vamos a abrir JS parte 1, donde además de comentarnos un poco de variables, que es lo que ya vimos, les menciono, fíjense, donde dice que es un contenedor para un valor, podemos guardar datos temporalmente, eso es importante entender, y que puede almacenar distintos tipos de datos. En el ejemplo nos muestra Bob, entre comillas, se refiere a que es un string, true, que es un booleano, y 35 como si fuera un número. Eso lo vamos a probar ahora y vamos a ir a definir una variable en nuestro proyecto. En la clase anterior estuvimos trabajando en este app.js. Yo me voy a crear un nuevo archivo y vamos a poner tipo de datos.js. Siempre por cada clase me gusta crear un nuevo archivo para tener todo ordenado. Por supuesto, si me creo un nuevo archivo y necesito de alguna forma indicarle al index HTML que ahora trabaje con este archivo y ya no con el app. Entonces al script le voy a borrar el app y vamos a poner punto barra y le digo tipo de datos. Listo, conecté este archivo con este. Vengo acá y vamos a declarar una variable. Dijimos que la que más íbamos a utilizar iba a ser let, así que vamos a declarar let. Le vamos a poner nombre, va a ser nuestra primera cajita en la que vamos a alojar un valor. El nombre de la cajita no necesariamente, o de la variable, no necesariamente tiene que hacer referencia a lo que voy a guardar. Le puedo poner let Pepito y guardarle un número, puedo. Así, ¿sí? En este caso lo que estoy haciendo con el igual es decirle, esto es el operador de asignación y le estoy diciendo, bueno, a este 5 quiero que lo guardes dentro de esta cajita, Pepito. Cuando yo te llame a Pepito me tenés que devolver este valor, que es el 5, ¿sí? Por lo general, como para ser ordenados, para seguir buenas prácticas, porque siempre vamos a trabajar en equipos, por lo general nunca trabajamos solos, entonces tengo que llamar a la variable. ¿Para qué? Para que cuando mi compañero trabaje conmigo pueda entender qué es lo que está trabajando, si no va a decir, ¿qué es Pepito? ¿Qué es lo que guardará en Pepito? Y tiene que venir al inicio a buscar a ver qué es lo que está alojando la variable Pepito. En cambio, si yo acá le pongo número o le pongo edad, usuario, no sé, ya estoy siendo un poco más descriptiva. Entonces, cualquier persona que venga y lea el código puede entender qué es lo que se está almacenando dentro de esta variable, ¿sí?
Cuando vimos el glosario básico nos explicaba que no es necesario terminar cada sentencia con un punto y coma. ¿Qué sentencia es esta línea? ¿Sí? Toda esta línea que acabo de escribir sería una sentencia. No es obligatorio terminar con el punto y coma, a diferencia de otros lenguajes, ¿sí? Pero lo vamos a hacer como para seguir buenas prácticas, porque más adelante vamos a ver React y ahí vamos a ver que en React no podemos ejecutar nuestro código si nos olvidamos de algo tan pequeño como un punto y coma, un cierre de una etiqueta, etc. Le doy guardar y acá acabo de alojar o de guardar mi primer dato dentro de una variable, ¿sí? Voy a crearme otra que se llame let. Esta va a ser nombre usuario. Y esta le vamos a poner Juancito Pérez. Y por último, le vamos a poner let, a ver qué puede ser para devolverle un booleano. Hijos, y esta va a ser false, ¿sí? Entonces, tenemos los 3 tipos de datos más comunes: número, texto, number, string y booleano, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se ven estos. Estos no son todos los tipos de datos, tenemos más, como por ejemplo, objetos y arreglos, que ahora los vamos a ver. Entonces, le doy guardar y me voy a ir a verlo. Pero ¿cómo puedo hacer para acceder a estos datos si no estoy en HTML? ¿Cómo hago para acceder desde el navegador a edad de usuario, por ejemplo? Lo puedo ver por consola, ¿sí? Me voy a hacer un console log y ya no voy a escribir entre comillas. Porque si escribo entre comillas, quiero que me muestre ese texto literal, ¿sí? Lo que le estoy escribiendo entre comillas, quiero que me lo devuelva en consola. En este caso necesito mostrar el valor de una variable, de una cajita. Entonces, dentro de los paréntesis, simplemente llamo al nombre. Edad de usuario. Fíjense que ahí me lo devuelve, ¿sí? Le doy guardar. Vengo a verlo. Me voy a... no ejecutamos nuestro código. Volvemos acá. Le damos Go Live otra vez. Este era nuestro proyecto. Clic derecho, inspeccionar. Consola. Y ahí tengo, ¿sí? Me devuelve el 5 acá, ¿sí? 5. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer para ver el resto de los datos. Le voy a pedir otro console log que me devuelva a nombre usuario y otro console log que me devuelva a hijos. Ahí estamos. Esto debería estar definido con minúsculas, ¿sí? Ahí. Listo. Punto y coma y estamos. Y ahora sí, fíjense, me devuelve 5, Juancito Pérez y false. Listo, perfecto. De esta manera podemos acceder a los datos de variables que fuimos declarando. Por supuesto, más adelante y en clases vamos a hacer 1.000.000 de ejercicios para poder ir practicando y que esto se nos vaya haciendo automático de guardar datos en una variable, ¿sí? Aparte de esto, vamos a ver que podemos también hacer una suma. Por ejemplo, let suma va a ser igual a 5 más 5. Lo vamos a ver por consola. Console log, suma. Fíjense que aquí me devuelve 10, ¿sí? De esa forma también podemos hacer operaciones. No solo la suma, también puedo hacer la multiplicación, la división. La división sería con la barrita, ¿sí? Este porcentaje aquí en JavaScript no es dividiendo, es el resto, ¿sí? Sería como, por ejemplo, si quiero dividir 5 caramelos en 2 personas. Me devuelve 1. ¿Por qué? Porque el resto de esa división es 1. Tengo 5 caramelos, le voy a dar 2 a una persona, 2 a otra persona y me quedo con un caramelo. Eso es el resto. Después tengo la división, que es a través de la barra, y después tengo la multiplicación, que es con un asterisco. 5 por 3. Venimos a verla y me devuelve el 15, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos hacer operaciones matemáticas. ¿Estamos? Y por otro lado, vamos a ver los objetos. Let objeto, por ejemplo,
y voy a llamar acá y le voy a decir que voy a tener una propiedad que va a ser nombre. Mi nombre, vamos a poner 2 puntos y entre comillas Nicole. ¿Sí? El objeto se escribe así, de esta manera con esta sintaxis. Propiedad, 2 puntos, valor. Yo defino la propiedad, lo que sea que quiero mostrar. Quiero mostrar el nombre y quiero mostrar la edad. 2 puntos, valor, 29. Listo. Vengo acá y quiero verlo por consola al objeto. Fíjense que acá ya me aparece, vamos a hacer un poco más grande la consola, me aparece que tengo acá un objeto que dice nombre Nicole, edad 29, ¿sí? Y aquí tengo estos datos. De esa forma podemos guardar objetos. Un objeto por lo general se utiliza para describir a algo, a un elemento, ¿sí? Y después tenemos arreglos, arrays, let arreglo, donde voy a guardar, por ejemplo, puede ser alumnos. Voy a guardar una lista de alumnos, ¿sí? No sé, vamos a tenerlo a Juancito, vamos a tenerlo a Pepito, va a estar María y va a estar, no sé, Josefa. Listo, le doy guardar y vamos a venir a ver por consola a esta lista de alumnos. Vengo acá y fíjense, Juancito, Pepito, María y Josefa. Listo. Y de esta manera también podemos acceder a un arreglo dentro de JavaScript, ¿sí? Entonces tenemos string, booleanos, números acá. Esto era una operación matemática que hicimos 5×3. Después acá tenemos objetos y arreglos. Y de esta forma, ya teniendo todos estos datos, vamos a empezar a trabajar con ejercicios, ¿sí? Vamos a ver propiedades y métodos, que eso lo vamos a ver en clases, porque es un tema bastante extenso, pero para quienes no hayan asistido a la clase, les vamos a dejar documentación complementaria. ¿Estamos? Por el momento estamos con esta clase, con esta introducción a esta segunda o tercera clase de JavaScript, donde estamos viendo entonces tipos de datos y probando cómo podemos hacer operaciones matemáticas, donde vimos tipos de operadores lógicos. Vamos a ver condicionales en la siguiente clase y donde vimos entonces arrays, objetos, string, booleanos y números. ¿Estamos? Nos vemos entonces en la siguiente clase.